Atención, atención, 5 cuerpos abatidos y amarrados, un canal de riego y una mochila de niño en la orilla. Omar García Harfuch desenterró esta mañana algo que el gobierno mexicano lleva 3 años intentando enterrar. Los caballeros templarios no desaparecieron, se escondieron en la sierra y el miércoles 3 de junio bajaron del cerro con rifles de alto calibre para recordarle a Zamora que todavía existen. Lo que los noticieros te están contando es que hubo un enfrentamiento entre grupos criminales en la colonia 1 de Mayo. 5 muertos, 2 heridos, investigación en curso. Punto. Pero lo que ningún noticiero te va a decir es esto. Uno de esos 5 cuerpos encontrados esa mañana en el canal de la Beatilla no era un rival cualquiera. Era el hombre que llevaba 3 meses pasando información al CJNG desde adentro. Los templarios sabían exactamente quién era, dónde dormía y a qué hora bajaba la guardia. Y lo dejaron en el agua para que lo encontraran, para que el mensaje fuera imposible de ignorar. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar, porque detrás de estos 5 cuerpos hay un hombre que no apareció en ninguna conferencia de prensa. Un hombre que coordinó el descenso desde la sierra y que volvió a subir antes de que llegara la primera patrulla. Harfuch tiene su perfil, tiene sus rutas. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch y en este video te voy a contar todo. Para entender lo que pasó el miércoles en Zamora, tienes que entender primero el tablero. Michoacán no es un estado con un cártel, es un estado con 3 cárteles peleando el mismo pedazo de tierra al mismo tiempo. En la región de Zamora y Jacona convergen 3 fuerzas que llevan años mordiéndose entre sí. El cártel de los Reyes con su célula conocida como La Venada, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, el grupo que todo mundo dio por muerto y que resulta que nadie se tomó la molestia de verificar. La colonia 1 de Mayo no es una colonia al azar, está ubicada en la periferia de Zamora, a exactamente 183 kilómetros de la capital michoacana, en el filo donde la ciudad se termina y el cerro empieza. Esa geografía tiene un nombre en el mundo del narcotráfico: zona de transición, el lugar donde los grupos que controlan la sierra bajan a cobrar, a ejecutar, a mandar mensajes, y donde los grupos que controlan la ciudad intentan empujar hacia arriba. La madrugada del miércoles 3 de junio, esa colonia olía a tierra húmeda y a frío de temporada. Las calles secundarias que dan hacia el canal de la Beatilla estaban oscuras, no había movimiento visible, las familias dormían, pero la calma era una trampa. 2 semanas antes de esta mañana, el cártel Jalisco había registrado una pérdida que todavía no había cobrado. 5 de sus hombres calcinados dentro de una camioneta en Pátzcuaro. Las investigaciones señalaban a los templarios como responsables y la captura posterior de Jorge Luis, alias La Galleta, jefe de Plaza Templario en la región lacustre, no cerró la herida, la aceleró. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque La Galleta no operaba solo, tenía un superior, un hombre que desde la sierra seguía dando órdenes mientras La Galleta enfrentaba cargos, un hombre que los archivos de inteligencia identifican con un solo nombre: el Pastor. Y el Pastor esa madrugada había bajado del cerro con instrucciones muy específicas. Lo que vas a escuchar ahora no es una historia de estupidez, es una historia de arrogancia, porque los hombres que murieron esa mañana en la colonia 1 de Mayo no eran improvisados, eran operadores con años de experiencia en una de las zonas más calientes de Michoacán. Cometieron 3 errores y cada uno de esos errores en su momento pareció una decisión inteligente. El primero lo cometieron 3 semanas antes. La célula de La Venada necesitaba una base de operaciones estable en la periferia de Zamora. Las casas de seguridad rotativas son costosas, generan movimiento, levantan sospechas en los retenes. La solución fue elegir una vivienda fija en la colonia 1 de Mayo. Acceso a calles secundarias, salida rápida hacia la zona cerril, vecindario de bajo perfil. Pareció inteligente, pareció profesional. Lo que la célula no sabía era que esa dirección fija acababa de convertirse en
coordenadas. Los templarios tenían contactos en la colonia, no sicarios, vecinos, personas comunes que notaban los movimientos y que, por miedo o por dinero, reportaban hacia arriba, hacia el pastor. Una célula que se mueve no se puede cercar. Una célula con domicilio fijo ya tiene fecha de defunción. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron 4 días antes. El informante, el hombre que después aparecería maniatado en el canal de la Beatilla, cometió el error que cometen todos los informantes cuando llevan demasiado tiempo en el juego. Confió en la rutina. El 28 de mayo a las 11:17 de la noche usó el mismo número de teléfono que había utilizado semanas antes para coordinar una entrega con su enlace del CJNG. Una llamada de 4 minutos con 40 segundos. Los templarios tenían ese número intervenido desde principios de mayo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Esa llamada no solo confirmó que el informante seguía activo, confirmó la dirección de la casa, confirmó el número de personas adentro y confirmó el horario de menor guardia. Las primeras horas de la madrugada, cuando los turnos de vigilancia se traslapan y el cansancio baja la concentración. En menos de 5 minutos el informante había entregado todo el mapa sin saberlo. El tercer error lo cometió el jefe del grupo la noche anterior a la masacre. Gabriel tenía 21 años y era el más joven de la célula. Esa tarde del martes, mientras hacía guardia en la calle, notó una camioneta blanca sin placas que rondó la colonia 2 veces en un lapso de 40 minutos. Lo reportó hacia adentro. El jefe escuchó el reporte, lo evaluó y tomó una decisión que en papel tenía sentido: no mover a 7 personas de noche. El movimiento nocturno de un grupo grande levanta más sospechas que cualquier camioneta curiosa. Quedarse era lo racional. Lo que el jefe no sabía era que esa camioneta ya había terminado su trabajo. Era el equipo de reconocimiento final de los templarios. Ya habían contado las cabezas, ya habían confirmado que los 7 estaban adentro. Cuando Gabriel reportó la camioneta, el cerco no estaba en fase de planeación, estaba en fase de confirmación. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. 4:20 de la mañana, miércoles 3 de junio, sobre la colonia 1 de mayo, a 400 metros de altura, un dron de vigilancia con cámara térmica lleva ya 37 minutos sobrevolando en círculos silenciosos. Desde arriba la imagen es casi tranquila, calles vacías, techos oscuros, el trazo negro del canal de la Beatilla cortando la colonia de norte a sur. Pero la cámara térmica no miente. En una vivienda de la calle 6, casi en la esquina con Camelinas, hay 7 firmas de calor, 7 cuerpos, 7 blancos, todos adentro, todos sin moverse todavía. El operador del dron transmite en tiempo real hacia el centro de coordinación móvil estacionado a 800 metros de la zona. Adentro del vehículo, 3 mandos revisan el mapa táctico una última vez. No hay sirenas, no hay luces encendidas. La formación lleva instrucciones precisas: aproximación en silencio, corte de todas las rutas de salida antes del primer contacto, ningún movimiento visible hasta que el cerco esté cerrado por completo. A las 4:31 de la mañana, los primeros elementos de la Guardia Nacional toman posición en los accesos norte y sur de la colonia. Se mueven en grupos de 4, calzado silencioso sobre el pavimento húmedo. Comunicación encriptada en la frecuencia 156,8 MHz, el canal asignado exclusivamente para esta operación. Nadie habla más de lo necesario. Los códigos son cortos, las confirmaciones de una sola palabra. El inventario de fuerzas sobre el terreno esa madrugada: 16 elementos de la Guardia Nacional, 8 soldados del Ejército Mexicano y 4 unidades de la Policía Municipal coordinadas desde afuera del perímetro. No era el operativo más grande que había visto Zamora, era el más silencioso. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. A las 4:39 los equipos de flanco completan el cierre por el lado del canal. El acceso a la Beatilla está bloqueado, la salida hacia la zona cerril cortada, las 2 únicas rutas vehiculares de escape selladas. Desde el dron, el operador confirma al centro de coordinación: perímetro cerrado. Las 7 firmas térmicas siguen sin moverse.
Adentro de la vivienda, los 7 hombres de la célula duermen o hacen guardia, sin saber que el aire afuera de sus paredes ya no les pertenece. La calle que usaban para entrar y salir está ocupada por hombres que no hacen ruido. El canal al que podrían correr está vigilado desde ambas orillas. La sierra a la que podrían huir tiene el acceso bloqueado a 300 metros. Y en algún punto entre la oscuridad del cerro y el filo de la colonia, los hombres del pastor esperan su señal. Porque el operativo esa mañana no fue solo federal. Los templarios no llegaron después, llegaron primero. Llevan horas en posición. Coordinaron el movimiento desde la sierra con una precisión que habla de alguien que conoce el terreno mejor que cualquier mapa satelital. 2 grupos de 6 elementos cada uno, armados con rifles de alto calibre, descendieron desde la zona montañosa usando rutas de terracería identificadas por un dron propio que volaron 2 noches antes en reconocimiento. A las 4:47 de la mañana el pastor da la señal. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. 4:47 de la mañana, Colonia 1 de Mayo, Zamora, Michoacán. El primer disparo rompe el silencio desde la zona cerril del lado de la calle 6 con Camelinas. No es un disparo aislado, es una ráfaga. Los primeros 4 minutos fueron de fuego cruzado desde la oscuridad. Los hombres del pastor atacaron desde la pendiente que da hacia el cerro, usando la elevación como ventaja táctica. Desde arriba tenían línea de visión directa hacia la entrada de la vivienda y hacia el acceso al canal. Los que estaban adentro reaccionaron con lo que tenían: armamento corto, posiciones improvisadas en ventanas y en el acceso principal. El ruido de los disparos rebotó entre las paredes de lámina y bloc de la colonia. Los vecinos que todavía dormían se tiraron al piso. Los que ya estaban despiertos no se asomaron. Los elementos federales posicionados en el perímetro no abrieron fuego en los primeros minutos. El protocolo era claro: contener, no exponer, dejar que el cerco hiciera su trabajo. Cada ruta de escape estaba sellada. El tiempo trabajaba para ellos. Los siguientes 11 minutos fueron de colapso y dispersión. Cuando quedó claro para los hombres adentro de la vivienda que el fuego venía desde la elevación y que no había salida por la calle, el grupo intentó dispersarse hacia el canal de la Beatilla. Es la lógica de supervivencia más básica. Si no puedes salir por las calles, corre hacia el agua. 3 hombres se movieron en esa dirección. La oscuridad del canal era su única oportunidad. No llegaron lejos. Los elementos de la Guardia Nacional apostados sobre ambas orillas de la Beatilla los interceptaron antes de que alcanzaran el agua. El enfrentamiento en esa orilla duró menos de 90 segundos. Fue brutal y fue definitivo. 2 hombres cayeron en el canal mismo, maniatados antes de caer o después. Los reportes forenses lo determinarán. 2 más quedaron sobre la orilla y la mujer, todavía sin identificar plenamente en los reportes de esa mañana, fue encontrada en el acceso principal de una vivienda distinta, a 22 metros del punto original de contacto. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. Los últimos 6 minutos fueron de rendición y de silencio. Cuando el fuego cesó del lado del cerro, la señal de que el pastor había ordenado la retirada de sus hombres, el perímetro federal completó el cierre final. Los 2 hombres que habían sobrevivido al primer contacto estaban heridos, uno con impacto en el hombro derecho, otro con una herida de metralla en el muslo, ambos conscientes, ambos detenidos. La captura de los 2 sobrevivientes no fue una detención ordinaria. Fueron inmovilizados en el suelo, esposados con bridas de plástico negro, mientras la sangre todavía manchaba el pavimento mojado. Uno de ellos intentó hablar antes de que llegaran los paramédicos. Las palabras que dijo, según fuentes cercanas a la operación, no fueron de resistencia, fueron de miedo. Mencionó un nombre, un apodo, una sola palabra que los mandos en el Centro de Coordinación Móvil ya conocían: el pastor. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. A las 5:14 de la mañana, el mando federal transmitió el parte operativo al Centro de Coordinación. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. En el canal de la Beatilla, 5 cuerpos. En la orilla, el silencio que sigue a cualquier tormenta. Y entre las sombras del cerro, los pasos de alguien que ya subía de regreso hacia la sierra. Los primeros rayos del sol todavía no tocaban la colonia. 1 de mayo, cuando los peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán comenzaron a trabajar la escena.
El inventario de lo que encontraron esa mañana no es una lista, es un retrato. 4 rifles de asalto calibre 7,62 recuperados en el perímetro inmediato de la vivienda. No eran armas nuevas, eran armas usadas, con marcas de campo, con los números de serie limados desde hace tiempo. El tipo de armamento que no se compra en una ferretería ni se importa en un contenedor. El tipo de armamento que se hereda cuando un grupo criminal absorbe los restos de otro. Cada uno de esos rifles tiene una historia que los peritos ahora tienen que reconstruir bala por bala. 3 cargadores adicionales, 47 cartuchos sin disparar. Traducción humana inmediata. Había munición suficiente para un segundo enfrentamiento, para una segunda ola, lo que significa que el grupo no esperaba perder en el primero. 2 radios de comunicación de banda corta, frecuencia 156,8 MHz, la misma frecuencia que usaba el equipo federal esa madrugada. No fue coincidencia, fue monitoreo activo. La célula escuchaba los canales de comunicación de las fuerzas del orden, sabía moverse entre las frecuencias y aún así no fue suficiente. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. 2 teléfonos celulares con chips prepagados, ambos con el historial de llamadas borrado manualmente en las últimas 12 horas antes del operativo. Alguien adentro de esa vivienda supo en algún momento de la noche que algo se acercaba. Borró lo que pudo, no borró suficiente. Los técnicos forenses en recuperación de datos ya tienen ambos dispositivos en el laboratorio de Morelia. Dinero en efectivo, 142,000 pesos distribuidos en 3 fajos de distintas denominaciones. No era el capital de una célula próspera, era el capital de una célula que opera semana a semana, que cobra por encargo, que no tiene acceso a las reservas del grupo mayor. 142,000 pesos es el presupuesto de una operación, no de una organización. Pero lo más valioso no brillaba. En la habitación trasera de la vivienda, debajo de un colchón enrollado contra la pared, los peritos encontraron una libreta de pasta negra, tamaño carta, con las esquinas dobladas por el uso. Adentro, rutas marcadas a mano entre Zamora, Jacona, Tinguindín y Los Reyes. Nombres en clave que los analistas de inteligencia ya comenzaron a cruzar con sus bases de datos. Y 3 frecuencias de radio anotadas con tinta roja subrayadas 2 veces. Una de esas frecuencias corresponde a un canal de comunicación que las autoridades creían inactivo desde 2022. Esa libreta no pertenecía a ninguno de los 5 muertos. Ese es el loop 2 de esta historia. Porque si la libreta no pertenecía a ninguno de los que cayeron, entonces pertenecía a alguien que no estaba en esa vivienda cuando empezaron los disparos. Alguien que salió antes. Alguien que sabía lo que iba a pasar. Y ese alguien dejó atrás, debajo de un colchón, el mapa completo de las operaciones de los templarios en la región. Y entonces, entre el arsenal y los documentos, en la orilla lodosa del canal de la Beatilla, un perito levantó algo que no estaba en ningún reporte previo. Una mochila infantil azul con estampado de superhéroes en la tela delantera, pequeña, del tamaño de un niño de primaria. No pertenecía a ninguna víctima, no había ningún menor entre los muertos ni entre los heridos. Nadie en la escena supo explicar de dónde vino. Pudo haber caído desde la orilla durante el traslado de los cuerpos. Pudo haberla dejado ahí un niño que esa madrugada vio algo que no debería haber visto y corrió sin voltear. 5 cuerpos maniatados en el agua. Un arsenal que habla de preparación y de recursos, y una mochila de superhéroes en el lodo a 1,5 metros del cuerpo más cercano. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. La violencia en Michoacán ya no respeta perímetros, ya no respeta horarios, ya no respeta ni los objetos de los niños. Ese mismo miércoles, desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch emitió una declaración sobre los hechos de Zamora. No fue una conferencia de prensa larga, no hubo adornos, 4 oraciones directas, sin adjetivos. Lo que ocurrió en Zamora esta mañana confirma que ningún grupo criminal tiene permiso de operar en territorio mexicano, sin importar cuánto tiempo lleven escondidos o cuánto crean que los hemos olvidado. Los caballeros templarios no son historia, son una amenaza activa que será tratada como tal. Cada operativo que ejecutamos deja menos espacio para quien cree que la sierra es un escudo. El cerco no se levanta.
Analiza esas 4 oraciones con cuidado porque cada una tiene un destinatario específico. Sin importar cuánto tiempo lleven escondidos o cuánto crean que los hemos olvidado, esa frase no está dirigida a los medios, está dirigida a los templarios como organización. Es el reconocimiento público de que saben que el grupo se fragmentó y sobrevivió, y es la advertencia de que ese tiempo de invisibilidad terminó. Los caballeros templarios no son historia, son una amenaza activa. 2 oraciones que destruyen la narrativa oficial de los últimos 3 años. Harfuch no está pidiendo que lo crean, lo está declarando como política de seguridad, lo que implica recursos, inteligencia y operativos sostenidos. No es retórica, es un presupuesto. Cada operativo que ejecutamos deja menos espacio para quien cree que la sierra es un escudo. Esta oración tiene nombre y apellido, o más exactamente tiene apodo. El pastor opera desde la sierra, se mueve entre la montaña y la periferia urbana usando el terreno como protección. Harfuch le está diciendo en cadena nacional y sin nombrarlo que el terreno ya no lo protege, que los drones llegan a donde no llegan los vehículos, que la visión térmica no distingue entre asfalto y terracería. El cerco no se levanta. 4 palabras, sin verbo conjugado, sin sujeto explícito. Es la frase más cargada de las 4 porque no describe una acción pasada, describe un estado permanente. El cerco no se levantó, el cerco no se va a levantar. El cerco es la condición de existencia de cualquier grupo que opere en esa región a partir de este momento. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Esa declaración fue un mensaje codificado con 4 capas. Y el pastor, si tiene a alguien que le lea los noticieros en la sierra, escuchó cada una. Lo que pasó en la colonia 1 de mayo el miércoles 3 de junio no es un incidente aislado. Es el tercer punto de una línea que lleva meses dibujándose en Michoacán y que las autoridades estatales han tardado demasiado en nombrar con claridad. El primer punto fue el 4 de mayo. 5 cuerpos calcinados dentro de una camioneta en la zona rural de Pátzcuaro. Las investigaciones confirmaron que el crimen fue parte de un enfrentamiento entre caballeros templarios y CJNG. Ese hallazgo llevó a la detención de Jorge Luis, alias La Galleta, jefe de plaza templario en la región lacustre, vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta. Si La Galleta fue detenido el mes pasado y la célula quedó supuestamente desarticulada, ¿cómo es que 4 semanas después un grupo de los templarios puede descender desde la sierra, ejecutar a 5 personas en plena zona urbana de Zamora y retirarse antes de que llegue la primera patrulla? La respuesta incómoda es una sola. La Galleta no era el techo de la organización, era el piso, y el techo, el pastor, nunca fue tocado. El patrón que este operativo confirma es el siguiente. Los caballeros templarios aprendieron de su propia destrucción. Cuando el gobierno federal los desmanteló entre 2014 y 2015, los sobrevivientes no desaparecieron. Se fragmentaron en células pequeñas, se replegaron hacia zonas serranas de difícil acceso y establecieron una estructura horizontal donde la captura de un jefe de plaza no compromete al siguiente nivel. La Galleta caía y el pastor seguía operando. El pastor cae y habrá otro nombre en la lista. Es una organización diseñada para sobrevivir decapitaciones. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. El segundo dato que este operativo confirma es la existencia de una red de inteligencia activa dentro de las comunidades cercanas a la zona de operaciones. Los templarios no descendieron a ciegas esa madrugada. Tenían una dirección fija, un horario verificado y un número de personas confirmado. Eso no se construye en 2 días, eso se construye con semanas de trabajo de campo silencioso en vecindarios donde nadie habla con las autoridades porque hablar tiene un costo que el Estado todavía no ha logrado reducir. Ese es el verdadero hallazgo del miércoles en Zamora. No son los 5 cuerpos, son las semanas de inteligencia operativa que los precedieron. Y la pregunta que las instituciones no responden es directa. Si los templarios tienen esa capacidad de monitoreo sostenido en zona urbana, ¿qué están monitoreando ahora mismo que todavía no termina en un canal de riego? Entonces, ¿dónde
estamos esta noche. Harfuch tiene más de lo que tenía el martes. Tiene la libreta de pasta negra con las rutas, los nombres en clave y las 3 frecuencias de radio. Tiene los 2 testimonios de los sobrevivientes heridos, uno de los cuales mencionó un apodo antes de que llegaran los paramédicos. Tiene los 2 teléfonos celulares en el laboratorio forense de Morelia con historial recuperable. Tiene el perfil de inteligencia del pastor construido desde la detención de la galleta hace 4 semanas. Lo que Harfuch no tiene todavía es una coordenada exacta. El pastor se mueve entre 3 municipios serranos: Tinguindín, Los Reyes y Chilchota. Son municipios con geografía quebrada, con comunidades pequeñas donde un forastero se nota y donde un local puede desaparecer en cuestión de minutos hacia el monte. La captura del pastor no va a ser un operativo urbano como el del miércoles. Va a ser una operación de inteligencia prolongada, con drones de largo alcance, con informantes sembrados, con paciencia. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿qué hay en esa libreta que justificó que alguien la dejara atrás en lugar de destruirla? Los documentos comprometedores se queman, se rompen, se tiran al canal. No se esconden debajo de un colchón en una casa que ya está marcada. Hay 2 explicaciones posibles. La primera: quien dejó esa libreta salió con tanta urgencia que no tuvo tiempo de destruirla, lo cual sugiere que esa persona sabía con pocas horas de anticipación lo que iba a pasar. La segunda explicación es más perturbadora. La libreta fue dejada intencionalmente, como señuelo, como mapa falso diseñado para llevar a las autoridades hacia rutas y frecuencias que el pastor ya abandonó. Ninguna de las 2 respuestas es tranquilizadora. Hay un nombre que el fiscal Torres Piña no mencionó en su conferencia de prensa del miércoles. Un hombre que esa mañana estaba de regreso en la sierra antes de que llegara la primera patrulla. Los archivos de Harfuch lo conocen como el pastor. Opera entre Tinguindín, Los Reyes y Chilchota. Tiene una red de inteligencia activa en zona urbana y tiene en su poder el conocimiento de quiénes son los 2 sobrevivientes que esa mañana mencionaron su nombre. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. En los próximos días, el laboratorio forense de Morelia va a terminar la recuperación de datos de los 2 teléfonos celulares decomisados en la vivienda de la calle 6. Esos datos van a cruzarse con la libreta y ese cruce va a producir con alta probabilidad una localización, una fecha, un movimiento que el pastor no sabe que ya fue registrado. Ese video ya está en preparación y cuando tengamos la fecha exacta en que el pastor comete su tercer error, vas a ser el primero en saberlo. Empezamos este video con 3 imágenes: 5 cuerpos maniatados, un canal de riego y una mochila de niño en el lodo. Ahora sabes lo que hay detrás de esas 3 imágenes. Sabes que los caballeros templarios no son una reliquia de otra época. Son una organización que aprendió a sobrevivir siendo invisible, que se fragmentó para no poder ser decapitada, que construyó una red de inteligencia en zonas urbanas mientras el gobierno declaraba su extinción. Sabes que la galleta no era el techo, era el piso. Sabes que el pastor bajó del cerro el miércoles 3 de junio a las 4:47 de la mañana, coordinó la operación y volvió a subir antes de que llegara la primera patrulla. Sabes que uno de los 5 cuerpos en el canal de la Beatilla era un informante que llevaba 3 meses pasando datos al CJNG y que los templarios sabían exactamente quién era. Sabes que una llamada de 4 minutos con 40 segundos hecha el 28 de mayo desde el mismo número de siempre fue lo que selló su destino. Sabes que una camioneta blanca sin placas rondó la colonia 2 veces la tarde del martes y que el jefe del grupo tomó la decisión racional de no moverse, sin saber que esa racionalidad era su sentencia. Y sabes que en una habitación trasera debajo de un colchón enrollado, los peritos encontraron una libreta de pasta negra que todavía tiene más preguntas adentro que respuestas. Una libreta que Harfuch ya tiene en sus manos y que los analistas de inteligencia ya están decodificando ruta por ruta, frecuencia por frecuencia, nombre en clave por nombre en clave. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar.
La mochila infantil azul que los peritos encontraron en la orilla del canal de la Beatilla, con su estampado de superhéroes todavía visible a pesar del lodo, no apareció en ningún comunicado oficial. No fue mencionada en la conferencia de prensa del fiscal Torres Piña. No existe ningún reporte público. Existe aquí en este video, porque es el detalle que todos los números y todos los operativos y todas las declaraciones de autoridad no pueden cubrir. La violencia en Michoacán ya llegó a los espacios donde viven los niños. Y eso no es un dato de inteligencia, es una emergencia. Si este video te dio información que los noticieros no te dieron, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, porque cuando el laboratorio forense de Morelia termine la recuperación de datos de esos dos teléfonos, cuando el cruce de información con la libreta produzca una coordenada, cuando Harfuch tenga la fecha exacta en que el pastor va a cometer su tercer error, ese video va a aparecer en tu feed antes que en cualquier noticiero. La última imagen que te dejo esta noche no es la de los 5 cuerpos, no es la del arsenal decomisado, no es la declaración de Harfuch, es la mochila azul en el lodo, a 1,5 metros del cuerpo más cercano, con un superhéroe estampado en la tela que no pudo proteger a nadie esa mañana. El pastor todavía no ha bajado del cerro, pero ya sabe que Harfuch sabe su nombre, y eso para alguien que lleva años siendo invisible es el principio del fin.